Ahora para el gravy vamos a necesitar los jugos que soltó el pavo. Los vamos a poner en un recipiente. Yo les voy a poner un colador. Aquí lo vamos a dejar hasta que la grasa se separe del jugo del pavo. Bueno amigos, para hacer este gravy lo primero que vamos a hacer será poner en este recipiente toda la grasa que está en estos jugos. Bueno amigos, pues aquí tenemos ya toda la grasa, toda la mantequilla que estaba en los jugos. Como ven, esto es puro sabor. Tiene todos los jugos del pavo, de las verduras, de las hierbas aromáticas, del ajo, de la mantequilla. Bueno, esto es puro sabor. Bueno amigos, pues lo primero que vamos a hacer será hacer un roux. Para esto vamos a utilizar toda la grasa que le quitamos al jugo donde se cocinó el pavo. Vamos a poner misma cantidad de harina, misma cantidad de grasa. Vamos a encender y ahorita que se derrita vamos a agregar la harina. Esta grasa huele delicioso amigos. Vamos a agregar la harina. Recuerden que es misma cantidad de grasa, misma cantidad de harina. Es harina de trigo. Mezclamos para que no se hagan grumos. Y vamos a esperar hasta que este roux se haga más dorado. Un dorado oscuro. Como ven, ya se está espesando y la harina se está cocinando. Muy bien, ya que se volvió dorada nuestra harina, vamos a agregar el caldo de pollo. Era una taza. Como ven, ya espesó completamente. Ahora voy a agregar también el jugo del pavo. Vamos a bajarlo a fuego medio y vamos a esperar hasta que espese. De sal ya lo probé y está perfecto. Ustedes prueben lo de sal. Y ahora sí, ya le voy a apagar. Ahora vamos a poner nuestro gravy en un recipiente. Y como ven, salieron casi 2 tazas de gravy. Perfecto para la cantidad de pavo. Ahora vamos a agregarle el gravy. Amigos, espero les haya gustado mucho esta receta. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Adiós.